Hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio el hecho de estar acá frente a ustedes y espero en Dios que podamos edificarnos en este mensaje el cual Él ha dispuesto a traer en este día. El día de ayer fue un día muy especial, ya que fue el campeonato bíblico de los niños de nuestra iglesia, el cual se realizó en Laurel. Y los niños han estado trabajando arduamente para ese momento. Quizás muchos niños se sentían un poco pesados por el hecho de las clases, el hecho de las tareas, igual el sacrificio de los padres, el sacrificio de los maestros. Pero el día de ayer fue la primera vez que estuve en un campeonato bíblico. Recuerdo que había estado en un campeonato, pero fue a ver cuántas pupusas comía más uno. Entonces yo dije, creo que va a ser diferente, y sí, así lo fue. Cuando veía a los niños en ese momento, no sabía si ellos o quizás uno de padre iba a estar más nervioso. Y al ver el esfuerzo que ellos ponían cada vez que les preguntaban y nosotros nerviosos que ellos contestaran, fue algo muy bonito, pero pienso en todo el proceso que ellos llevaron para estar en esa mesa sentados y todas las personas al frente, estarlos viendo a los niños, y era una presión muy grande y decía, ¿será que se van a acordar? ¿Será que se les va a olvidar las respuestas? Pero después que pasó todo, recuerdo que llegó el momento cuando iban a mencionar a los ganadores. Y pensé en ese momento, si yo le decía a mi hijo que él a veces decía que estaba un poco cansado, que quizás dudaba en seguir. Y en ese momento, cuando iba a hacer la premiación, pensaba si yo le decía a mi hijo, bueno, vámonos, ya terminó todo. Yo sé que él me iba a decir que él no se quería ir, que él quería esperar ese momento. ¿Para qué? Para escuchar lo que iban a mencionar. Quería escuchar los nombres de los niños que habían logrado contestar sus preguntas. Cuando llegó el momento, todo el auditorio estaba en silencio y el hermano llegó bastantes certificados y comenzó a mencionar los nombres de los niños. No quiero mencionar nombres, pero cada vez que se mencionaba un nombre, la iglesia celebraba. No habían terminado de decir de qué iglesia era, pero ya sabíamos de qué iglesia cuando decían un nombre y gritaban. Y el hermano, recuerdo que dijo que por favor guardaran un poco de calma y al final celebrar, pero era difícil porque uno de padre, al ver a su hijo que lo mencionaban y todo eso, creo que hasta podía sacar una bandera y a gritar y todo. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando fue la premiación necesitaba mencionar un nombre para poder identificar a la persona que había ganado, para poder darle ese mérito. Y me llama la atención el nombre, y pienso que el nombre buscando en el internet, es un atributo de la personalidad, el modo de individualizar a una persona dentro de una comunidad determinada. En las personas naturales, el nombre es uno de los derechos fundamentales desde el nacimiento y se integra al sujeto de derecho durante toda su existencia y continúa incluso después de la muerte. Por eso quería mencionar lo de los niños, porque el nombre es muy importante, es lo que va a identificar. La iglesia no sabía quién era el que iba a ganar, pero cuando mencionaban el nombre todos sabían. Y pienso que el nombre no es una responsabilidad pequeña de los padres para poder elegir el nombre que su hijo tendrá, ya que lo llevará por el resto de su vida. Padres pasarán horas, días, semanas, meses para poder elegir cuando su hijo está a punto de nacer. Algunos hasta tienen un librito, buscan en el internet el nombre. Algunos nombres tienen algún motivo, algún familiar, ya sea un padre, un abuelo o alguien muy cercano. Recuerdo que yo siempre decía por qué mi papá se llamaba Cleofas Arnoldo. Yo me veía un poco extraño el nombre hasta que una vez vi que en la Biblia estaba el nombre de Cleofas. Y fue hace quizás un año que yo le pregunté a él, padre, ¿y usted por qué se llama Cleofas? Le digo. Y yo no quería que él se ofendiera. Oh, hijo, me dice, ese nombre es muy bonito. Me decía, ¿por qué? Le decía, porque mi abuelito se llamaba así. Yo digo, wow, lo importante que era para él llevar ese nombre, Cleofas. Quizás para algunos, Cleofas, yo nunca lo había escuchado. Y quizás algunos nombres tienen algún significado, como nuestro Señor Jesús, que significa Salvador, como Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, pensando en lo importante del nombre, hemos titulado el estudio de hoy, Dios me hizo olvidar
y fructificar. Así que les invito a que busquen sus Biblias en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 37. Génesis, capítulo 37. Si les cuesta encontrarlo, pueden buscar el índice, hermano. Y dice el Señor en su palabra: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en el medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Vamos a leer hasta ahí. Vamos a resumir un poco la historia de José. Es muy larga, son más de 10 capítulos, pero si podemos ver José, algunos ya hemos escuchado de la historia de José. Dios lo bendijo con el hecho de él poder interpretar los sueños. Y en este momento él había tenido un sueño en cuanto a los manojos, y después él tuvo un sueño el cual el sol y la luna se inclinaban a él, y 11 estrellas más, y se los contó a sus hermanos, pero lastimosamente los hermanos, al escuchar lo que él tenía, cada vez que él decía algo, no lo tomaban a bien porque lo odiaban, porque había preferencia de su padre. Y un día sus hermanos estaban en el campo, y su padre le pide que fuera a buscar a sus hermanos. Y José se va muy contento al llevar esa misión de su padre, y llega donde estaban sus hermanos, y sus hermanos, al verlo que él venía, lo primero que pensaron, dijo: ahora es el momento, vamos a matarlo. Y nos ponemos a pensar si, siendo hermanos, lo que deseaban para él. Entonces cuando llegó, vino uno de ellos, y pensó mejor meterlo en una cisterna. Buscaba en el internet la foto de las cisternas como un pozo, y lo metieron en esa cisterna, y luego estaban ellos afuera y pensaban qué iban a hacer con él, y de repente se le venían unos ismaelitas en el camino, y se le ocurrió a Judá, se le ocurrió a su hermano Judá, ¿verdad? Ajá, a su hermano Judá. Como dice el hermano Cristóbal, ya cuando uno está acá ya, se le ocurrió a su hermano Judá, el cual el hecho de venderlo a esos ismaelitas. Y cuando los ismaelitas pasaron, lo sacaron y le quitaron, él ya le habían sacado su túnica de colores que su padre le había hecho. En eso, cuando los ismaelitas pasaron, le vendieron a José por 20 monedas de plata. Y los ismaelitas iban a camino a Egipto a vender unas cosas que llevaban. Entonces, para decirle a su padre que José había muerto, rasgaron su túnica y mataron un cabrito y lo llenaron de sangre para decirle que algún animal había hecho algo con él. Y fueron sus hermanos donde su padre y le mostraron la túnica que él le había hecho. Cuando su padre vio la túnica, se entristeció tanto. Dice que lloraba y su corazón estaba muy triste. Los hermanos, toda su familia quería consolarlo y no era posible, porque él amaba bastante a su hijo José. Cuando los ismaelitas llegaron a Egipto, había un hombre el cual lo vendieron, y era un egipto llamado Potifar, que era oficial de Faraón. Era el capitán de la guardia, al cual fue vendido José. Apenas solo tenía 17 años cuando pasó todo esto. Y José sirvió a Potifar, y Potifar vio que Dios estaba con José y lo bendecía a José, y todo lo que él hacía era próspero. Entonces tomó a bien ponerlo como mayordomo en su casa. Cuando José, dice la Biblia que todo lo que él hacía era de bendición. Potifar no se tenía que preocupar nada, porque había bendición en su casa, había bendición en el campo, porque José estaba en su casa. Pero pasó algo le sucedió algo a José.
Potifar le había dado todo lo que estaba en su casa, excepto algo, que era su mujer. Y la mujer, dice la Biblia, que José era muy hermoso, y la mujer tuvo a bien decirle que se acostara con él. Y José dijo que todo lo que Potifar le había dado todo lo de la casa excepto ella, pero él no iba a cometer tal vileza, iba a obedecer la palabra de Dios, él iba a respetar a Dios. Y ella dice que le insistía constantemente, dice la Biblia, día a día, hasta que un día José iba a hacer sus diligencias en la casa, iba a hacer su trabajo, y no había nadie en la casa. Cuando José llegó, estaba ella, y le dijo que se acostara con él, y vino ella y le tomó de su vestido. Y cuando José quiso salir, escaparse, quedó su ropa, ella quedó la ropa en la mano de él. Entonces ella, al ver que él había huido, comenzó a decir mentiras, que él quería abusar de ella. Y Potifar, al escucharse esto, se molestó tanto que lo envió a la cárcel. Y pienso que José en ese momento, él estaba haciendo todo lo correcto, pero la mentira llegó a su vida. En ese momento fue a la cárcel y fue un momento muy duro para él, después que sus hermanos lo habían vendido, después que sus hermanos lo odiaban, y ahora estar en la cárcel. Y dice la Biblia que José, igual estando en la cárcel, Dios estaba con José. Pasó el tiempo y llegó el copero y el panadero del faraón, los cuales estaban ahí y tuvieron un sueño, y José, Dios lo había bendecido para interpretar los sueños, y se lo contaron a José el sueño que habían tenido, y le contó el copero el sueño que había tenido. Se lo voy a resumir rápido. Y el sueño que él había tenido, entonces José le dice, los 3 días, esos son los 3 días que estarás acá, y luego servirás nuevamente al faraón. Y el otro, al ver el sueño que él había interpretado, se emocionó y dice, bueno, entonces este es mi sueño. Pero la respuesta de él fue negativa, que a los 3 días él iba a ser también liberado, pero lo iban a ahorcar. Así que le dijo al copero que cuando él saliera libre se acordara de él. Dice la Biblia que pasaron 2 años y él se olvidó. Pero el faraón tuvo un sueño en el cual veía 7 vacas muy hermosas, pero a la vez veía 7 vacas muy flacas y muy raras. Y dice que las flacas raras y feas y flacas se comían a las gordas. Y él se despertó y dice, bueno, ¿qué fue ese sueño? Y se acostó y tuvo otro sueño, que veía 7 espigas. Y muy hermosas las espigas, pero igual habían otras 7 espigas que muy menudas que se comían a las muy hermosas. Y se levantó en la mañana y pensaba y daba vueltas por qué ese sueño. Y buscaba a todos los sabios para poder interpretar ese sueño que él había tenido, ya que no sentía paz en su corazón. Hasta que el copero se acordó, recuerdo de la maldad que yo hice. Y cuando llegué a la cárcel, hubo un joven hebreo que él, cuando yo tuve un sueño, y el panadero también, y comenzó el copero a explicarle lo que él había soñado, y se había cumplido. Y dice el faraón que rápido dijo, hácenmelo traer. Y José salió de la cárcel y fue vestido, fue cortado su barba y todo, y llegó frente al faraón. Y el faraón le contó los sueños que él había tenido. Y José, dándole la gloria a Dios, dijo, la interpretación de los sueños es para Dios. Así que, faraón, las 7 vacas que tú has soñado que eran gordas, son 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas que has soñado son 7 años de mucha escasez. Entonces le pregunta el faraón que qué podía hacer al respecto, y él le dijo que tenía que buscar a un hombre sabio que pudiera administrarle en esos 7 años que iba a haber tanta abundancia, poder hacer graneros y poder guardar todo ese trigo. Y comienza a pensar faraón, y se reúnen y piensan, bueno, qué mejor hombre que que está Dios con él. Y le elige faraón a José. Increíble, después de venir, que sus hermanos le habían vendido, después de venir 2 años, que estuvo más de 2 años en la cárcel, y después que el faraón lo pusiera como principal enfrente de Egipto, como gobernador. Eso fue algo que José no se lo esperaba. Y dice la Biblia que el faraón le mostró todo Egipto y salió con él, y le dio por mujer le dio por mujer vamos a tener que leerlo,
Asenat, gracias. Le dio por mujer a Asenat. Cuando le dio por mujer a Asenat, que era hija de un sacerdote en On, tuvieron 2 hijos. Y pasó el tiempo, y cuando comenzó el tiempo de las vacas flacas, pasó algo. Vinieron unos hebreos y llegaron donde José. Llegaron donde José, y él, al ver a esos hebreos, vio que eran sus hermanos, que buscaban alimento. Y cuando José los vio, les habló muy fuerte y dijo que eran espías, que querían saber qué era lo que pasaba en Egipto, y los metió en la cárcel 3 días. Después José, pensando en qué iba a hacer y todo, los libertó y los liberó, y el dinero que ellos habían llevado para poder comprar ese trigo lo puso en sus costales, y les preguntó si tenían más hermanos, y le dijeron que sí, tenían un hermano más, ya que Benjamín no había ido con ellos. Y luego preguntó si su padre todavía, si tenían padre, les dijo que sí, que su padre aún vivía. Entonces les dijo que si era realmente lo que ellos estaban diciendo, iban a dejar a uno de sus hermanos con él. Iban a regresar ellos, pero tenían que regresar con su otro hermano, que era Benjamín, el hermano menor. Y se fueron ellos donde su padre y le dijeron lo que José les había dicho. Y cuando ellos llegaron, vieron el dinero que llevaban del trigo que ellos habían pagado, fue puesto en sus bolsos que llevaban. Cuando Jacob escuchó esto, y él no quería dejar ir a Benjamín porque él había perdido un hijo ya, pero la escasez era tanta que la gente moría de hambre. Y en ese momento Jacob no le queda más de dejar ir a su hijo, y Judá viene y se hace responsable que tenía que regresar su hijo, que se hacía responsable que Benjamín tenía que regresar. Y se van y llegan donde estaba José, y cuando José ve a sus hermanos y ve a Benjamín, pregunta si él era el hermano menor de ellos, y le dice que sí. Y José le dice: Dios te bendiga, hijo mío, y sale corriendo porque él no aguantaba más, su corazón se quebrantó, y fue y lloró. Y lloraba, y después se limpió su rostro y salió y comió con ellos, y les dice que podían regresar, se podían ir, pero le pide al mayordomo, José le pide al mayordomo que guardara su copa de plata y la guardara en el bolso que llevaba el hermano menor. Y luego ellos se van, y cuando ya van de camino, le pide al mayordomo que vaya y los alcance, y que le digan que por qué vuelven mal por bien, y que a donde encuentren esa copa iba a morir. Entonces los hermanos los alcanzó el mayordomo, y cuando ven que el mayordomo llegaba, les dice las palabras que José le había dicho, y se quedan: pero ¿por qué si nosotros no hemos hecho nada? Y donde encuentres esa copa, está bien, mátalo, y mata también a los que estamos acá. No, José dice que a donde encontremos la copa, él va a morir, y ustedes no tendrán culpa. Y dice uno de sus hermanos: donde encuentres la copa, él te servirá y nosotros te serviremos también. Y se van donde José, y comienzan desde el mayor al menor a buscar esa copa en los bolsos, y para sorpresa de ellos estaba en el bolso de Benjamín, y comenzaron todos a rasgar sus vestidos porque su padre no quería que Benjamín llegara, que se fuera, porque sus canas iban a descender rápidamente al Seol. Y comenzaron a rasgar sus vestidos, y Judá, el cual tuvo la idea de vender a José, se acerca ante José y le dice: te ruego que me acerque ante ti, te digo unas palabras, y comienza a decirle todo lo que había acontecido para poder llevar a Benjamín ahí, y le pide que él se quedará en lugar de Benjamín. En ese momento José no aguantó más al ver que él había entendido la lección, que él había tomado la decisión de vender a José, y después de él reemplazar a su hermano Benjamín, él había entendido el mensaje. Y José no aguantó más y pidió a todos que salieran todos. Y José comenzó a llorar, y lloraba José, y se escuchaban, los egipcios escuchaban el lloro cuando José lloraba, y hasta la casa de Faraón llegaba. Y él no aguantó más, y dice: yo soy José, su hermano, al cual vendiste, pero no os entristezcáis, porque Dios me ha puesto aquí. En ese momento los hermanos se quedaron así atónitos, no sabían qué decir, y pregunta: ¿vive aún mi padre? Y dice que la Biblia, lo vamos a leer más adelante, que comienza
y comenzó a besar a su hermano Benjamín y lloraba en su hombro, y Benjamín lloraba, y luego abrazaba a cada uno de sus hermanos y les daba un beso y lloraba con cada uno de ellos. Increíble, después de tanto sufrimiento, y pide que vayan por su padre, y él se lo comentó al faraón, le comentó a decir que sus hermanos habían venido, y el faraón le pide que mande a traer a toda su familia, a su papá, y hasta les dan carros para que vayan a traerlo. En ese momento, cuando Jacob escuchó la noticia que su hijo aún vivía, dice que su alegría fue tan grande al escuchar que su hijo vivía. Y Jacob dudaba el hecho de, ¿serán que me están mintiendo? Pero Dios le dijo que no temiera llegar a Egipto, porque él iba a estar con él, que José iba a ser la persona que iba a cerrar sus ojos. Y cuando Jacob llegó a Egipto, y al encontrarse con José su hijo, dice que lloraron largamente, se abrazaron y pasó mucho tiempo llorando con él. Me pongo a pensar todo el sufrimiento que José tuvo, todo lo que él había pasado para poder ver a su padre. Cuando Jacob llegó a Egipto, él tenía 130 años y había pasado mucho tiempo que no había visto a su hijo José. Les invito a que busquen en su Biblia Génesis capítulo 37. He tratado de resumir la historia, perdón por algunos nombres que se me olvidaron. El versículo 23, ya entrando en materia, y versículo 24. Capítulo 37, versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Capítulo 39, versículo 20, 39-20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Me pongo a pensar, hermanos, les quería resumir la historia, es muy larga, y traté de resumirla, porque quería que hiciéramos conciencia de los puntos. Cuando vemos que José pasó todo, que estaba en la cisterna y estuvo en la cárcel, me pongo a pensar que cuánto tiempo durará la crisis, cuánto tiempo durará la prueba en nuestras vidas, cuánto tiempo. Y como seres humanos nos desesperamos a veces, quizás al buscar un trabajo, al no tener trabajo, quizás en alguna enfermedad. A veces cuestionamos a Dios el por qué. Nos olvidamos que Él siempre está con nosotros, así como estaba con José. Vamos a leer unos versículos en el capítulo 39, versículo 2. Y dice el Señor en su palabra: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dijo gracia en los ojos, y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban cuidando de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, cuando leemos estos versículos, Dios estaba siempre con José. Me pongo a pensar que José, cuando sus hermanos lo vendieron, tenía apenas 17 años, era un joven, y me pongo a pensar, era cuando él necesitaba más de su padre. Y pasó más de aproximadamente 11 años sirviéndole a Potifar, y pasó más de 2 años en la cárcel. A veces pienso en nuestros jóvenes. Tú sabrás la situación por la cual estás pasando, pero quiero decirte que no estás solo, porque así como Dios estaba con José, de igual manera está con nosotros. Dios tiene tantas bendiciones preparadas para cada uno de nosotros.
Dios nos guarda en el hueco de su mano. Nuestras vidas dependen únicamente y exclusivamente de Él. Los discípulos en la barca, cuando había una gran tempestad y el Señor estaba con ellos, y mientras el Señor dormía, ellos estaban preocupados que iban a morir y querían despertar al Maestro. ¿Por qué? Porque veían que perecían, y el Señor se pone de pie y calma la tempestad. Ellos dudaron mucho, pero se les olvidaba que Él estaba con ellos. Mientras Él dormía, la tempestad que estaba, le despertaron y la calmó. Hermanos, Él tiene el control de nuestras vidas. De Él depende únicamente lo que venga para nosotros. En Génesis 41, versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, el nombre que se me olvidó, hija de Potifera, sacerdote de On. Solo me acordaba que era sacerdote de On porque decía On está encendido. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de aflicción. Tuvo 2 hijos, el primero Manasés y el segundo Efraín. Y me pongo a pensar, comenzamos del nombre, cuán importante es en la vida de cada uno de nosotros. Algunos quizás nos llamamos parecido, otros igual, pero el nombre siempre hay un objetivo. Y para José era un significado el nombre de sus 2 hijos. Y por eso el tema de nuestro estudio, Dios me hizo olvidar y fructificar. Pienso que mientras José pensaba en el nombre que iba a ponerle a su primer hijo, y le habla a su esposa Asenat y le dice a su mujer Asenat y le dice que él había pensado ponerle Dios me hizo olvidar, y su esposa le decía: entonces cuando te acuerdes me dice cómo le vas a poner. No, Dios me hizo olvidar se llamará. Y quizás ella quería decirle, pero quizás con una libreta y quizás los nombres que ella había escrito. Y quizás decía: ¿por qué no le ponemos un nombre más importante, un nombre especial? Pensaba ella. ¿Por qué no le ponemos Arnoldo? Pensó algo. Pero José pensó en que Dios lo había hecho olvidar. O sea que José, cada vez que le hablara a su hijo cuando iban a comer y quería que él llegara a la mesa: Dios me hizo olvidar, ven a comer, llamen a Dios me hizo olvidar. Y cada persona que se sentara ahí iba a preguntar el significado, el porqué de su hijo se llamaba Dios me hizo olvidar. Y era el momento especial para él. Tienes 30 minutos, te cuento por qué Dios me hizo olvidar, y contarle todo lo que él había padecido. Todos se preguntarían el nombre de José, de Manasés. Pienso que cuando José pensó en ponerle Dios me hizo olvidar, él no eligió Dios me hizo perdonar, sino que eligió Dios me hizo olvidar. Y muchos decimos que perdonamos, pero no nos olvidamos. Muchos decimos que mejor no me olvido para no volverme a equivocar. Muchas veces amontonamos cosas en nuestro baúl, en nuestro corazón. Nuestro corazón va sumando cada cosa que vamos acumulando. Cuando nacimos, el doctor nos pegó, ya lo acumulamos en el 93, que una traición de un padre, la infidelidad en el año 96, cuando un amigo me falló en el 98, y vamos acumulando cada cosa. Llega un punto que nuestro corazón está lleno, está cargado y no está libre, está muy pesado. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar. Vimos esta historia de José y sus hermanos, y quería compartírselas porque es algo muy, muy fuerte. Quizás como seres humanos nos hacen algo y decimos: no quiero volver a ver a esas personas, que ni se me acerque, si me pasa acá, vean lo que le va a pasar. Pero hay personas que necesitamos olvidar. Es algo muy serio, hermanos, y buscaba el concepto de olvidar. Y dice que consiste en dejar de recordar o de guardar en la memoria información adquirida. Olvidar una traición de finanzas, olvidar una traición de un hermano, olvidar una traición de un amigo.
El mundo no puede olvidar. Cuando alguien se declara en bancarrota, arruina su crédito y pasa mucho tiempo para poderse recuperar. Si alguien va a la cárcel y le dan una sentencia, y cuando sale de la cárcel y dice voy a ser la misma persona, pero lastimosamente no es así porque hay antecedentes. Lastimosamente cuando va a aplicar por un trabajo, es lo primero que sale, los antecedentes. Cuando haces un mal giro y hay un policía y te ve y te detiene y te pone un ticket, ese ticket, bueno, lo pago y ya está. No, ese ticket está ahí y pasa a veces 1 año, 2 años, 3 años. Yo no sabía, una vez en una luz, no es que no sabía que ponen ticket, sí sé que ponen ticket, pero en una luz iba a girar a la derecha, era para girar a la izquierda, eran 2 carriles, y fue el primer ticket que recibí en este país. Y era para cruzar a la izquierda, pero decidimos ir hacia otra carretera. Entonces me metí y giré a la derecha. Ni había terminado de girar cuando ni sé ni de dónde apareció la sirena. Y bueno, y nos detuvieron, y mi amigo que estaba al lado, todo preocupado, nos pararon, me decía mi amigo. Y en ese momento llegó y me dice, ¿qué hiciste? Lo siento, le estoy perdido. Ok, y se fue. Y yo le dije que estaba perdido porque realmente no conocíamos muy bien esa calle. Y cuando él llegó yo creí que me iba a decir, bueno, como nunca me han puesto un ticket, bueno, tienes un buen récord y todo, te voy a dar un warning. Para sorpresa mía cuando llegó con el gran papel, firma aquí, tenés que ir a pagar acá, y yo bueno, así que llegó, y ese ticket, después de 2 años yo quería cambiar de seguro del vehículo, y cuando quería cambiarlo buscando algo más cómodo, me dijeron, lo siento, no podemos darte un buen precio porque tú ya tienes un récord. ¿Un récord? ¿Por qué? Sí, tienes un ticket en tal calle, a tales horas, el policía te paró. Yo, increíble, tenés que esperar 3 años, faltaba 1 año. Bueno, voy a esperar 1 año más, dije. Pero me puse a pensar, el mundo no puede olvidar. El mundo no puede olvidar, hermanos. Pero nuestro Dios sí. Él perdona nuestros pecados y se olvida de nuestros pecados. Él no tiene una lista para decir, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Amigo, hermano, sé que es fácil, no sé que no es fácil olvidar. Eso malo que has pasado ha quedado en tu corazón. Pero no podemos ir por la vida. Y quizás ahora que venía en la mañana, venía en el carro manejando y se ve un gran panorama muy bonito, pero no podía ir viendo el retrovisor, no podía ir solo viendo el retrovisor si tenía que ir viendo hacia adelante. Y muchas veces eso es lo que pasa, muchos vemos solo el retrovisor, solo vemos lo que nos ha pasado, solo vemos las cosas porque no hemos olvidado. Hace muchos años, un domingo saliendo de la iglesia en El Salvador, venía manejando y veníamos con unos amigos de la iglesia y cuando vi al lado izquierdo vi que estaba más barato el gas en esa gasolinera y recuerdo que vi hacia el lado, ¡hey! Está barato el gas, y cuando vi el carro que iba adelante frenó y le pegué. Y cuando me bajé y me dice mi amigo, te dije, y como yo no sabía cómo reaccionar. Era la primera vez que chocaba y todo, el primer carro que tenía, año 84, todo viejito, pero ahí andaba el carrito. Y me bajé, y para sorpresa mía era una hermana de la iglesia. Y yo dije, aquí ya la hice, dije yo, ya me perdonó, dije yo. Y éramos maestros de escuela bíblica, y recuerdo que ella se bajó toda preocupada. Ella estaba aprendiendo a manejar. Y se bajó toda preocupada y me dice, lo siento, él frenó, yo no me pude, traté de frenar despacio, pero frené fuerte porque él se iba a meter. Y yo le dije, no, es mi culpa. Y me dice, no, fue mi culpa, yo frené. No, pero yo venía atrás y yo te pegué por ver el precio del gas. Ah, ¿de verdad? Me dice, ya más tranquila ella. Sí, le digo, no hay problema, solo dime cuánto va a salir la reparación, pero que sea poquito, le decía yo. Pero nos ponemos a pensar, fue el precio que pagué por ver atrás. Si hubiera ido concentrado, quizás ni me acordara, tantos años que han pasado. Y siempre me acuerdo de ese carro verde, el bumper verde, y lo que me costó, nunca lo voy a olvidar. Y todo por ver hacia atrás. Quiero decirte que lo de atrás define tu presente. Y es peor, hipoteca tu futuro.
Lo de atrás define tu presente y es peor, hipoteca tu futuro. No busques la felicidad en el pasado. No busques a Dios en el pasado, porque Él no está en el pasado. Él está en el presente y está en tu futuro. Él quiere bendecirte, Él quiere darte tantas cosas. El pasado murió cuando dormías. Todas las experiencias que tuvimos ayer ya fue pasado. Mis hijos, cuando se levantaron hoy y pensando en ese campeonato de ayer, seguían preguntándose todavía. Mi hija le hizo un cuestionario a Josué y le estaba preguntando, y me dice mi hijo bien contento cuando yo me estaba cambiando: mira papi, saqué 10, ¿el qué? Y mi hija le había puesto Silver Spring, les había hecho todo así, hay el nombre y todas las preguntas. Pero ya es pasado. Si alguien hizo algo en la mañana y dice: se me olvidó dejar esta cosa, la ropa afuera, se me olvidó dejar la comida, la carne descongelando, ya es pasado, ya no podemos hacer nada por eso. Pienso que cuando tomamos decisiones como José, realmente sanamos nuestro corazón y abres una puerta inmensa de tantas bendiciones. Podemos buscar Génesis 45. Génesis 45, versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. En el versículo 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Hermanos, al ponerme a pensar en esta escena, José en ese momento él podía haber hecho cualquier cosa con ellos, pero él los perdonó. Él se olvidó de lo que habían hecho con él. José dejó atrás toda la amargura, todo el dolor, toda la crisis. Todo eso lo convirtió en felicidad. Aprovechando que sus hermanos estaban frente a él, le dio un beso a cada uno y los abrazó y lloró con ellos. Debemos de limpiar nuestro corazón, nuestra mente, y decir: Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar, sí, Dios me hizo olvidar. Porque solo no podremos. Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se ve que José convenció a Senat cuando le puso a su primer hijo: Dios me hizo olvidar. Porque después al segundo hijo Dios le puso: Dios me hizo fructificar. Y buscaba la palabra fructificar, y es llevar fruto, aumentar, crecer, ser fértil, ser fructífero. José estaba consciente que Dios le hizo prosperar en la tierra de Egipto, que antes había sido tierra de aflicción. Hermanos, debemos de dar gracias. Cuando pienso en dar gracias, hoy por la mañana, disculpe hermana que ponga su ejemplo, pensamos en diferentes situaciones que podamos estar pasando, enfermedad o algo, y la hermana cada vez que tiene la oportunidad de levantar la mano, da gracias por estar un día más acá. Da gracias porque a pesar de su enfermedad está con nosotros. Y no es fácil, pero nuestro corazón debe estar agradecido. Y gracias hermana por ese gran ejemplo que nos da. Pienso en personas que quizás están muriendo, personas que están en un hospital, niños con enfermedades terminales. Debemos de ser agradecidos, hermanos, con tanta misericordia y tanta fidelidad a nuestro Padre. Cada vez que Dios me da el privilegio de poder dirigir los cantos, y yo quisiera, si es posible, todas las veces cantar Tu fidelidad es mi
Uno de mis cantos favoritos, cada vez que lo cantamos, pienso en todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros y a veces nos olvidamos de dónde venimos. A veces se nos ha olvidado nuestros orígenes, de dónde Dios nos ha sacado, todo lo que ha hecho en nuestras vidas y la fidelidad que Él tiene para con nosotros. Hay tanto que agradecer por el aire que respiramos, por las palpitaciones de nuestro corazón, por nuestro cerebro, por el almuerzo que nos espera el día de hoy después de salir acá. Por cierto, ¿qué hora es para ir a comer? Por esa sonrisa hay que ser agradecidos. La gratitud nos conduce por tiempos difíciles. La gratitud por decir, Dios me hizo olvidar, Dios me hizo fructificar. Aunque tus manos estén llenas de callos o ampollas, hay que darle gracias a Dios, porque muchos quisieran trabajar y no tienen un trabajo. Es muy triste cuando a veces voy en la van y llegamos a Home Depot y veo esos lugares y cada vez que los veo tomo el timón de la van, siempre le digo a mi esposa, ya se los he compartido, a ver tantas personas buscando un trabajo. Y es triste saber que ellos tienen familia, que dependen de ellos, pero gracias a Dios que tenemos un trabajo. Y también gracias a Dios que tenemos las manos para poder desempeñarlo, porque muchos no las tienen. Algunos dirán, ¿cómo puedo estar agradecido en momentos difíciles? En una sala de espera en un hospital. Tenemos un gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, agradecido en un momento muy crítico. En una oración no pondrías traición y gratitud. Son cosas que no combinan. Es como decir la leche con limón, o es como decir suegra con yerno. Son cosas que no van juntos, dice. Pero me llamó algo la atención que dijo el hermano Pedro en 1 Corintios 11:23 y parte del 24, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias. En una misma frase, en un mismo corazón, Él sabía lo que iba a pasar, pero igual dio gracias. De igual manera nosotros que tenemos que ser agradecidos. Y cuando pienso en esto de nuestro Señor Jesús, cuando dio gracias, estaba Judas que le iba a entregar y Pedro que le iba a negar. Entre los dos eran 4 pies y de los 4 pies, Él los había lavado antes. Habían sido lavados por el Señor. Muchos damos gracias por la luz, pero el Señor nos enseña a dar gracias por la noche. A dar gracias, hermanos, por los momentos que es imposible de creer que uno debería de dar gracias. José, cuando se reúne a comer, pienso que le hablaba a sus hijos: Dios me hizo olvidar, ven a comer. Dios me hizo fructificar, ven a comer. Y todos en ese momento invitados, escuchando las visitas que estaban ahí. Su esposa era egipcia y si había algún inconverso, y al hablar con sus hijos y preguntaban el porqué de su nombre, él tenía el tiempo para decirle lo que Dios le había logrado hacer, el hecho de olvidar. Es una gran oportunidad para hablarles de un Dios que olvida y fructifica. Amigo, hermano, es el mismo Dios del cual hablamos todos los días. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Génesis 46:29. Versículo 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Hermano, pienso que si José no hubiera sido capaz de perdonar y olvidar, él no hubiera tenido esta bendición de ver a su padre. Él dejó de verle a los 17 años
Y cuando vino su padre a Egipto, dice que Jacob tenía 130 años y murió a los 147. O sea que él estuvo 17 años antes que lo llevaran a Egipto, y después que lo volvió a ver estuvo 17 años. Dios le repuso ese tiempo que estuvo con su padre. Es una gran bendición que Dios le dio a José. Así como Dios estaba con José, así mismo Él quiere estar con cada uno de nosotros. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué gran invitación. Dice que si él oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hemos hablado de dificultades, hemos hablado de pruebas, hemos hablado de tantas cosas que vienen en nuestras vidas, y que Dios siempre está a nuestro lado. Hermano, no conozco su vida, amigo, no sabemos por lo que usted está pasando, pero Dios sí conoce su corazón. Y lo que hemos visto es que también Dios está en cada momento con cada uno de nosotros. Él nos ayuda a perdonar y nos ayuda a olvidar, y nos ayuda también a ser agradecidos. Hoy es momento de escribir tu propia historia, como la historia de José, que fue algo no muy fácil de superar, pero qué bonito, hermanos, el hecho de tener su palabra acá, poder estudiar tantas historias y la enseñanza que hay en nuestros corazones, y de cada cosa que podemos hablar de ella, pero porque su palabra es viva y eficaz, y dice que penetra hasta ¿dónde? Hasta las coyunturas. Es increíble, hermanos, la palabra de Dios. Hoy es mi momento de escribir tu propia historia. Recuerda que Dios estuvo con José, que Dios estuvo cada momento en el foso, que Dios estuvo con él en la cárcel, y que Él estuvo con él en cada momento de su vida, y Dios le ayudó a salir de ahí. De igual manera nos puede ayudar a nosotros, pero es bueno y sería bueno limpiar nuestro corazón, nuestra mente, liberarnos. Y qué mejor manera, si usted todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, qué mejor manera de entregar su vida. Qué mejor manera, hermano, si usted tiene algo y decir: yo no puedo esto, o yo he fallado, y poder reconciliarte. Es el mensaje de este día, y espero que nos hayamos edificado y que la gloria y honra sea nuestro para Dios. Que Dios les bendiga.